no desaproveches las nuevas oportunidades de Dios. ¿Cuántos en esta hora nos hemos arrepentido en algún momento de una oportunidad que quizás pudiésemos haber aprovechado y no lo hicimos? Quizás a lo mejor nuestras malas decisiones nos han llevado a no aceptar algunas oportunidades, o quizás a lo mejor hemos dejado en poco esas oportunidades o hemos considerado en poco esas oportunidades. Mas Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y es por eso que en esta mañana vamos a reflexionar el no desaprovechar las nuevas oportunidades de Dios. Cada día, cada instante, Dios nos da oportunidades para que crezcamos en gran manera. Y la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, por favor búsquenlo. Los que tengan la versión 60 Reina Valera, por favor. Lucas 13, 6 al 9. Acompáñenme a leer estos versículos, hermanos, con voz fuerte, que se oiga hasta allá afuera, que las personas que vayan a pasar escuchen que estamos leyendo la palabra de Dios. Lucas 13, versículos 6 al 9. Dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a reflexionar en esta mañana en la misericordia y en la gracia de Dios sobre nuestra vida, al darnos nuevas oportunidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros conflictos personales, a pesar de que muchas veces hemos sido quizás indiferentes y no nos hemos querido entregar al Señor de todo nuestro corazón. A pesar de que muchas veces hemos sido cristianos quizás sin compromiso para el Señor. Aún así, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y grande es su fidelidad. Y para poder reflexionar en esta mañana sobre estas misericordias que Dios ha dado para con nosotros, para que podamos reflexionar en esta mañana de esas nuevas oportunidades que el Señor nos da en nuestra vida y cómo es que debemos de aprovecharlas, vamos a tomar como base la parábola del Señor llamada la parábola de la higuera estéril. Primeramente tenemos que reconocer que Dios nos ha plantado en su viña, siendo nosotros higueras. Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 6, en la primera parte, escribía Lucas lo siguiente: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Qué gusto nos da a los que quizás en algún momento hemos plantado alguna semilla y ansiamos verla crecer, verla irse desarrollando poco a poco.
pero más nos da mucho gusto cuando empiezan a salir los frutos. Hace aproximadamente un año y medio más o menos, sembré unas semillas de chile piquín y se dieron bastantes semillitas, se dieron bastantes plantitas, pero vino un tremendo aguacero con granizo y casi destruyó completamente mis plantitas, todas, prácticamente todas estaban caídas. Y algunas que todavía estaban más o menos medias vivas, todavía las saqué, las volví a deshojar y las volví a replantar. Solamente me quedó una plantita, pero esa plantita empezó a crecer, constantemente le echaba yo agua, empezó a crecer y lo más hermoso es que empezó a dar sus frutos. Yo no como mucho chile y todos los productos se los daba a la cuñada, a la esposa de mi hermano Jesús. A ella le encanta bastante el chile. Y bueno, llegó el momento en que a ella le gustó mucho esa plantita, que le dije, te la regalo. Y se la regalé y pasó un tiempo, pero no daba los mismos chiles, no daba la producción. Y ella con mucho cuidado la empezó a cuidar y ahorita ya esa plantita nuevamente ya está dando bastante fruto. Y es un gozo cuando vemos los frutos. Cuando vemos los frutos, los terrenos donde se sembraban las viñas allá en el lejano oriente, eran las mejores tierras de Israel. Eran terrenos muy fértiles, terrenos especiales de gran valor. Y las higueras eran plantas silvestres que crecen en cualquier terreno. ¿Cuántos no hemos tenido un higo y nos hemos gozado al quitarle un higo y comérnoslo directamente? Pero dice la Biblia que ese hombre, el dueño de la viña, que representa a nuestro Dios, había plantado una higuera en ese terreno tan especial. Y eso es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Siendo aún pecadores, siendo aún rebeldes, Él nos ha sembrado en un terreno fértil. De tal manera que en ese terreno fértil estamos creciendo, hablando espiritualmente. Estamos creciendo inclusive físicamente, bien. Pero lo más importante es el crecimiento espiritual. Ese terreno fértil en el cual nos plantó nuestro Dios es el reino de Dios. Y es en ese terreno donde tenemos todo lo necesario para poder fructificar, para poder ser cristianos que producen los frutos agradables para el Señor. Nuestro Dios no nada más nos trajo aquí por alguna circunstancia para estar aquí, sino el Señor nos apartó y nos plantó en el reino de Dios. Nos alejó de ese terreno de tinieblas y nos plantó en el terreno del reino de Dios. Nos trasplantó en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, Pablo dice en la segunda parte, el cual nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y es por eso que estamos alegres, hermanos, porque antes nuestra vida estaba sembrada en lugares
terragosos de tiniebla, y hoy podemos, por la gracia de Dios, tener presentes que estamos en un lugar donde nuestra vida ha fructificado, donde nuestra vida ha crecido, y hemos crecido a costas de muchos temporales que quizás nos han afectado nuestra vida. Quizás haya habido granizos, sufrimientos, malas experiencias, pero todo eso, queridos hermanos, nos ha ayudado para crecer en la gracia de nuestro Dios. Dice Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dele gracias a Dios de que usted está aquí, hermanos. De que usted está aquí, en este lugar, para que usted pueda ser alimentado, para que usted pueda ser regado de la palabra de Dios y usted pueda en algún momento empezar a dar frutos. En segundo lugar, también tenemos que saber y tenemos que comprender que nuestro Dios espera frutos de cada uno. Sí, Dios espera frutos de cada uno. Yo esperaba con ansiedad los frutos de esa plantita de chile piquín. Esperaba con ansiedad, y aun cuando a mí no me gusta el chile, me gozaba en que empezaban a brotar verdecitos y de repente se empezaban a hacer rojitos. Qué gusto te ha dado, Luis, de ver a tus plantitas crecer, ¿verdad? O de ver los nopales que están dando esos nopalitos. Qué sabroso es ir a la nopalera y cortar unos nopalitos y hacer esos nopalitos sudados con cebollita, cilantro, chilito. Dios nos ha plantado en un lugar privilegiado, queridos hermanos. En este lugar, cuando usted vea las paredes medias chuecas, el piso todo ondulado, aun cuando usted vea y siente el calor, hermanos, de las láminas, en este lugar, Dios ha proporcionado esa buena tierra y nos ha plantado aquí para que produzcamos frutos cada uno de nosotros. Lucas 13:6, segunda parte. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ese hombre encargado de esa viña, dueño de esa viña, fue para ver los frutos y para poder obtener un beneficio de esos frutos. El dueño de la viña no llegó a su terreno a ver qué tan grande y bonita estaba su higuera, sino que el dueño llegó con un objetivo: buscar frutos, buscar frutos. Pero tristemente, esa higuera que estaba plantada en un terreno fértil, en un terreno especial, no había dado ningún fruto. Aquella higuera era una higuera con hojas, pero sin fruto. Es decir, tenía nombre de higuera, tenía hojas de higuera, tenía apariencias de higuera, pero no producía higos. Y si trasladamos esto a nuestra vida, queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestro Dios no busca de nosotros apariencias. Dios no busca de usted apariencias, sino lo que busca Dios de usted son frutos. Porque los frutos reflejan lo que verdaderamente somos. ¿Cómo ha obrado Dios en tu corazón?
¿Qué frutos has desarrollado en tu casa, con tus hijos? ¿Has desarrollado buenos frutos que en este momento te puede dar ese orgullo de decir gracias a Dios? Porque el cuidado que se le ha dado a mis hijos y a la familia han producido buenos frutos. Tenemos que entender, queridos hermanos, que Dios nos ha plantado en un lugar para dar frutos. Allí en Mateo capítulo 7, versículo 16 dice, un texto muy conocido: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tenemos que comprender que nuestro Dios no quiere personas que se llamen solamente cristianos. Dios no quiere apariencias. No quiere apariencias cristianas. Pero tristemente, muchos hermanos, con nuestros propios hechos, con nuestros propios ejemplos, hermanos, negamos que hemos conocido a Cristo. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira, Dios nos ama tanto. Y Dios nos ama tanto que quizás hemos desaprovechado las oportunidades que Dios nos ha dado. Y hemos desaprovechado esas bendiciones que Dios nos ha dado. Quizás por nuestra rebeldía o por nuestra ignorancia, por no crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de qué es lo que Dios quiere para mi vida y cómo es que Dios quiere actuar para que yo sea una planta que dé frutos también. Tristemente, muchos de nosotros profesamos conocer a Dios, pero tristemente nuestros hechos, de los hechos que hacemos nosotros, niegan. Y tristemente aparentamos ser cristianos. Pero como dice el Apocalipsis, va a llegar el momento en que Dios separe lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Y hoy tenemos la oportunidad, querido hermano. Hoy tenemos la oportunidad de nuevamente retornar al camino y no desaprovechar la oportunidad. Hermano, pero es que ya para qué si ya todo está perdido. No, hermano, no, hermana, nada está perdido cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios empieza a actuar en nosotros como cuando usted está cuidando una plantita y la ve crecer. Dios nos está cuidando de tal manera que en su momento vamos a dar nuevos frutos. Usted va a dar nuevos frutos. En tercer lugar, Dios ha sido muy paciente. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Pero Dios no es indiferente a nuestra esterilidad espiritual. Dios es paciente. Dios es muy paciente, pero no indiferente en cuanto a nuestra esterilidad espiritual. Lucas capítulo 13, versículo 7. Lucas 13, 7. Por favor, hermana Margarita, dale lectura a este versículo. Lucas 13, 7, por favor. 13, 7. Siete.
Bien decía el dueño de esa viña, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutilice, inutiliza también la tierra. 3 años habían pasado, queridos hermanos. 3 años había esperado el dueño para que su higuera diera frutos. 3 años de no encontrar ningún fruto en la higuera. Pero este dueño había sido paciente con ella. Pero paciencia no es lo mismo que indiferencia. Cuando usted está en su trabajo, ¿qué es lo que espera el jefe de usted? ¿Qué es lo que espera el jefe de usted? Que usted produzca, ¿verdad? Que usted esté activo en el trabajo. Y si el patrón nada más lo ve que hace usted como que trabaja, ¿qué va a hacer el patrón? Lo va a despedir simplemente, así. Pero cuando una persona, hermanos, se pule en el trabajo y hace el trabajo con excelencia, sea cual sea el trabajo que se utilice, sea cual sea el trabajo que uno realice, hermanos, cuando uno hace el trabajo con excelencia, seguramente al patrón le va a agradar su trabajo. Inclusive va a llegar el momento en que, a ver, Ana María, ¿qué te parecería otro incremento de sueldo? Señor, pues claro que sí, ¿verdad? Esmeralda, ¿qué te parecería otro puesto más arribita por tu esfuerzo? Edwin, ¿qué te parecería? Dale pues, se ve que es un chico trabajador, esforzador. Y hasta le está diciendo, claro que sí, ¿verdad? Y yo sé que sí. Por eso cuando tú hagas tu trabajo, hazlo con excelencia. Porque seguramente el patrón te va a observar, el supervisor te va a observar y va a decir, qué buen trabajador, vamos a cambiarlo, vamos a darle un ascenso. Y con eso vamos a darle un aumento. Pero el viñador, cuando fue a la viña, no encontró frutos. Él quería recibir frutos de su higuera. Y al 3er año de esterilidad, decidió cortar a esa higuera para que no inutilizara esa tierra tan fértil. Esa tierra tan fértil para poder sembrar otra higuera u otra viña que fructificara y que diera frutos. En la vida cristiana tenemos que reconocer que nuestro Dios ha sido muy paciente con nosotros. Dios ha sido muy paciente con nosotros. A pesar que quizás no estemos dando frutos, pero tenemos que saber que Dios es paciente, pero no indiferente con la falta de frutos en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto tiempo Dios lleva esperando que nuestra vida fructifique, que nuestra vida florezca, que nuestra vida sea un ejemplo para primeramente los nuestros? O quizás hemos estado viendo que nuestra familia se va derrumbando poco a poco, porque no hemos fructificado en nuestra vida espiritual. Quizás no nos hemos sometido a Dios, pero escucha, mi hermano, mi hermana, Dios es un Dios de oportunidades. Y todo aquello que quizás
Ya se te pasó y perdiste la oportunidad. Hoy Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte una nueva inspiración. Estoy esperando unas semillitas nuevamente de chilito piquín. Y para aquellos que les gusta el chile, ¿a quién le gusta el picante? Levante su mano. Muy bien. Seguramente cuando tenga esos frutos, hermanos, les voy a regalar de esos frutos. Pero para eso se necesita paciencia, y Dios ha sido paciencia. Y para que esos frutos que yo le voy a obsequiar, hermanos, sean de bendición para usted, ¿verdad? Si usted siembra algo, hermanos, yo voy a estar muy contento de que diga: hermano Ricardo, mire, traigo estos elotitos que dio mi parcelita ahí, unas cuantas hectáreas, chiquita, pero mire, son maíces. Tenga, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Yo me voy a gozar, no porque me dé, sino porque sé que su esfuerzo le ha valido y usted quiere compartir la bendición. Y es ahí, hermanos, que nuestro Dios también es un Dios de nuevas oportunidades por su gracia y por su misericordia. Lucas 13:8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que no quiero que pierdan ustedes de vista. Aunque el dueño de la viña había decidido cortar la higuera por no dar frutos, el viñador le pidió una nueva oportunidad para esa viña. Ese viñador le pidió al dueño una nueva oportunidad. Le pidió un año de gracia, un año para invertir en la higuera, para trabajar en ella, para abonarla, para cavar alrededor, para que el abono llegara directamente a sus raíces. ¿Para qué? Para que pudiera dar frutos que el dueño de la viña esperaba. Si trasladamos esto a nuestra vida, quiere decir lo siguiente: esa plática entre el dueño de la viña y el viñador representan al Padre Celestial y representan a nuestro Señor Jesucristo. La justicia y la gracia por nuestra vida sin frutos, la justicia de Dios sería completamente, directamente cortarnos. Dios dijera: no das frutos, Margarita, te corto, ya, hasta ahí. Raúl, tú no estás dando frutos, hay que darle cuello, como decía aquel chinito coreano, ¿verdad? Aquel coreano. Amado hermano, la gracia del Señor se manifiesta en nuestra vida para darnos una nueva oportunidad. Y es Jesucristo el que está abogando constantemente por mí, a pesar de que no he dado frutos. Jesucristo le dice al Padre: déjala, no la cortes. Yo la voy a abonar, la voy a cuidar, la voy a fortalecer para que dé frutos. Y si no hemos dado frutos en este momento, hermanos, si no hemos dado frutos en este día, la gracia de Dios por medio de Jesucristo nos da la nueva oportunidad para que empecemos a dar nuevos frutos. Hermano, hermana, no desaprovechemos lo que el Señor por su gracia nos está diciendo en esta hora.
El Señor está dispuesto a invertir aún más en nosotros. Jesucristo está dispuesto a invertir. Él invirtió su vida en la cruz del Calvario. Entregó su vida, fue crucificado. Pero gracias a ese sacrificio podemos tener la bendición de la salvación y de la vida eterna. Hoy tenemos que reflexionar. ¿Será que este año en el que Dios está esperando que demos los frutos es el año que Dios espera que estemos dando frutos? Recordemos las últimas palabras de esta parábola. Lucas 13:9. Por favor, los que tienen la Reina Valera 60. Lucas 13:9. Dice la palabra de Dios. Juntos, dice: y si dieres fruto, bien, y si no, la cortará después. Reflexionemos. Dios quiere frutos de nosotros. Quiero terminar con esta frase para hacernos reflexionar. Excusas siempre habrá, pero oportunidades no. Joven, hoy tienes la oportunidad de estudiar. No desaproveches esa oportunidad. Esposo, ¿tienes a tu esposa? No desaproveches de cuidarla y amarla. Esposa, ¿tienes a tu esposo? Cuídalo, hónralo. Hijos, ¿tienen a sus padres? Hónrenlos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen y te vaya bien. Póngase de pie un momento. Cierre sus ojos, por favor. La palabra de Dios en muchas ocasiones suele ser dura. Y al igual que la higuera estéril, una higuera que parecía higuera, solamente era una apariencia. De igual forma, Dios en su momento nos desnuda. Lo que Dios quiere son verdaderos adoradores, verdaderos hijos. Dios no quiere apariencias. Dios quiere que sus hijos den frutos. Y hoy el Señor nos está dando nuevamente la oportunidad para dar frutos. Para dar frutos en el trabajo, en el hogar, con nuestros vecinos, con nuestra congregación. Dios espera frutos de esta congregación. Reflexiona unos momentos en tu corazón y dile al Señor: si acaso has dado frutos, agradécele y pídele a Dios que tu vida sea fructífera todavía, aún más. Y si no has dado frutos, pídele a Dios en esta hora para que tú puedas dar frutos. No tardes. Hoy es el día. Hoy es una nueva oportunidad que Dios te da. Te alabamos, Señor, en esta hora. Porque sí, Dios, quizás he sido negligente, Señor. Y me he basado, Señor, de acuerdo a mis fuerzas, a mis capacidades, Señor. Y no he dependido de ti, Señor. Por eso en esta hora te pido perdón. Que tú me perdones, Señor. Y que tú me ayudes, Señor, a dar frutos. Para que mi familia sea bendecida
con esos frutos, para que mis compañeros de trabajo también sean bendecidos. La escuela donde estoy también sea bendecida, Señor, de ser un estudiante de excelencia. Pero también, Señor, como miembros de esta congregación, ayúdanos, Señor, a dar frutos. Tú nos das esa nueva oportunidad. Señor, la queremos tomar. Aquí está nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y sé que si tú estás con nosotros, Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Eso es conforme al corazón de los que son llamados. Señor, gracias por tu palabra. Y seguramente, Señor, hemos aceptado ese reto de no dar apariencias, sino ser verdaderos cristianos en humildad para dar frutos. Y el día de mañana, Señor, nuestros frutos hablarán por nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.